¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Se viene instalando en el centro del debate político nacional la discusión en torno a lo que se ha dado en llamar reforma de la seguridad social. Nos parece este un tema francamente trascendente que merece ser abordado en su complejidad y profundidad. En su desesperada carrera por salvar su crisis, por recomponer su tasa de ganancia, el capital arremete a escala planetaria contra los derechos conquistados por años de lucha por los trabajadores. Dos pilares fundamentales forman parte de esta ofensiva que adquiere la forma de un ajuste, de una transferencia real de recursos desde los bolsillos de los trabajadores a las cuentas bancarias de la burguesía. Estos dos pilares son las reformas laborales y las reformas de la seguridad social. Con diferentes velocidades y con lógicos matices, estas reformas se vienen produciendo en todo el mundo. En nuestro país, es a partir de la aprobación parlamentaria de la ley de urgente consideración que se instala lo que se dio en llamar comisión de expertos. Comisión esta que viene trabajando para la aplicación a la uruguaya de la tan mentada reforma de la seguridad social. Pero este tema ciertamente tiene su historia. En 1995 se aprueba la ley 16.713, que, entre otras cosas, viene a introducir sustanciales modificaciones en el régimen de prestaciones de la seguridad social vigentes hasta el momento. Esta es la ley, entre otras cosas, que crea la SAFAP. Y de este modo se quiebra una tradición de seguridad social intergeneracional y solidaria vigente en el país. Los promotores de esta iniciativa, con indisimulable entusiasmo, anunciaban por entonces que esta era una reforma estructural, que esta reforma iba a mejorar significativamente las prestaciones a la seguridad social, que iba a posibilitar mejores condiciones económicas a la hora del retiro de la actividad laboral. Hoy, 26 años después, la porfiada realidad demuestra el estrepitoso fracaso de estas iniciativas. Hoy sabemos que la abrumadora mayoría de los trabajadores, luego de 30, 35, hasta 40 años de actividad laboral, llegan a su retiro con jubilaciones misérrimas que no permiten ni siquiera el sostén de una vida digna en la etapa final del ciclo vital. Hoy sabemos que el sistema de ahorro individual ha fracasado estrepitosamente en el mundo. En nuestro país las AFAP hoy solo favorecen a los que ganan más de 200.000 pesos por mes. Esta es la realidad con la que se enfrentan todos los días los trabajadores a la hora de terminar su actividad laboral, de disponerse al retiro jubilatorio. La experiencia internacional en lo referente a estos sistemas de ahorro individual, es emblemático el caso chileno, pero entre el año 1980 y el año 2015, 30 países del mundo privatizaron su seguridad social, total o parcialmente. Hoy, más de la mitad tuvieron que revertir esta situación, habida cuenta de la experiencia, de lo que ha pasado, del fracaso, de la profundización de las desigualdades en este sentido. La propia Organización Internacional del Trabajo, que ha estudiado con detenimiento este tema, afirma en un informe con absoluta contundencia lo siguiente. Teniendo en cuenta las sucesivas pruebas sobre las repercusiones sociales, económicas, negativas, se puede afirmar que el experimento de privatización de las pensiones públicas ha fracasado. No dio los resultados esperados, las prestaciones se deterioraron. Esto lo dice la OIT, insospechada de cualquier relación con nosotros, ¿verdad? Lo dice a partir del informe técnico, constata en la realidad, estudiando la experiencia internacional, el fracaso de los sistemas de privatización de la seguridad social. Esta comisión de expertos ya ha hecho público un anteproyecto, borrador, primeras conclusiones. Y sus resultados son, de todo punto de vista, alarmantes. Entre sus sugerencias, que además recibe el beneplácito, el aplauso del gobierno, de las clases dominantes, de las cámaras empresariales, entre sus sugerencias centrales se encuentran tres por lo menos. La primera, hacer de carácter obligatorio el régimen de la SAFAP, es decir, profundizar en la privatización de la seguridad social.
independientemente del nivel de ingreso, es decir, hacer que las AFAP sean obligatorias para todos los trabajadores. Estas mismas AFAP que la propia OIT reconoce su fracaso en todo el mundo. En segundo lugar, deteriorar un conjunto de prestaciones que el Banco de Previsión Social, el BPS en nuestro país, otorga desde siempre y que, por cierto, no fueron regalías de nadie, sino conquistas de los trabajadores. Es decir, debilitar el perfil social del Banco de Previsión Social. Debilitar el carácter solidario de las prestaciones sociales para avanzar en la lógica del ahorro individual, en la lógica de la privatización, en la lógica de las AFAP. Y en tercer lugar, y esto sí es tal vez el eje central, estructurante de esta reforma, el aumento de la edad de retiro. Se propone de forma gradual, pero finalmente aumentar 5 años la actividad laboral, llevar el retiro a los 65 años. Se argumenta, para sostener esta idea, que la humanidad vive más, que la expectativa de vida ha aumentado, y se plantea, digamos, sin cortapisas y al barrer, que podríamos trabajar hasta los 65 años. Esto es un absurdo desde el punto de vista de nuestras concepciones. Si el avance de la revolución científico, técnica, informacional, si el avance de la ciencia puesto al servicio de la producción permite a la humanidad producir más en menor tiempo, lo natural, lo lógico, lo racional y lo humano es trabajar menos y no trabajar más. Esta idea de trabajar hasta un día antes de morirse es una idea que solo sirve a los intereses del capital. Por otra parte, instala la lógica, presiona la baja del salario porque las generaciones jóvenes verán postergado su ingreso al mercado laboral. Además que en las condiciones actuales en las que se trabaja en Uruguay, en las condiciones actuales en las que trabajan cientos de miles de trabajadores, esto supone un deterioro en materia de la salud física y mental que debemos enfrentar decididamente. En nuestra concepción, la seguridad social no es una caja de ahorro y mucho menos un negocio puesto al servicio de los vaivenes del mercado. La seguridad social debe ser concebida como un derecho humano fundamental, inalienable. Y corresponde a los trabajadores tomar este tema con la debida responsabilidad para enfrentar movilizados y en la calle este intento regresivo de modificar la edad de retiro y las prestaciones sociales. Nada les fue regalado a los trabajadores y es hora de defender estas conquistas. Al mismo tiempo que para disminuir el déficit de la seguridad social se propone esta reforma que ciertamente no es una necesidad de los trabajadores, sino una necesidad del capital. Al mismo tiempo que se propone estas cosas, se continúa con las exoneraciones a las grandes empresas, a la inversión extranjera directa, al capital transnacional. Se mantienen las exoneraciones de aportes patronales. Esto es un componente central que explica el déficit o el desequilibrio en las cuentas del Banco de Previsión Social. Mientras los trabajadores seguimos aportando el 15% de nuestro salario, las cámaras empresariales, aquellas que no están exoneradas del todo, aportan el 7,5%. Sin considerar el conjunto de prebendas fiscales que se le ofrece a la inversión extranjera directa en nuestro país. A la hora de enfrentar esto, el movimiento sindical uruguayo ha emitido un comunicado que llama al diálogo social, que plantea la necesidad de rever ciertos aspectos, que deja establecido que, bueno, que puede haber alguna reforma posible a la seguridad social. Hay que decir esto con toda claridad. Reformas que van a conculcar derechos, reformas que golpean fuertemente las condiciones de vida de los trabajadores, deben ser enfrentadas. ¿Cuál es el diálogo posible con esta reforma? Que nos propone trabajar más, aumentar las condiciones para la explotación y la traslación de plusvalía al gran capital, que viene a terminar con derechos conquistados por los trabajadores, que universaliza la SAFAP para el negocio de unos pocos. Esto debe ser enfrentado, no hay diálogo posible con una reforma de esta naturaleza. Y en todo caso, si alguna reforma hay que plantearse, hay que escuchar la voz de los trabajadores y los proyectos alternativos que han levantado los trabajadores de la seguridad social. Y cualquier reforma posible debe partir de 3 elementos. Eliminar definitivamente la SAFAP. Colocar la seguridad social como un derecho humano fundamental, inalienable y de carácter universal.
y pensar la seguridad social desde el punto de vista de la transferencia de recursos, de la distribución de la riqueza, la transferencia de los recursos de los que todo lo tienen y nada lo pagan al servicio de los que menos tienen. Porque son los trabajadores los que vienen sosteniendo este sistema injusto que ahora se pretende que sea aún más regresivo y aún más precarizador de las condiciones de empleo. Si nosotros pretendemos que el trabajo tenga futuro y el futuro tenga trabajo, colocar esta discusión para nosotros es central. Una seguridad social solidaria, intergeneracional, de reparto, que se meta con la riqueza, que termine con la AFAP, que sostenga y defienda los derechos conquistados y los amplíe. Ciertamente han comenzado ya algunas movilizaciones en esta dirección. Aspiramos a que las mismas se masifiquen y que más sectores de la clase trabajadora, del campo popular en su conjunto, asuman la centralidad de este tema. Si estas reflexiones, estos comentarios resultan de utilidad, pretendemos que estas transmisiones se desarrollen con una frecuencia semanal, abordando distintos temas de la realidad nacional e internacional. Estos son naturalmente nuestras primeras experiencias y por tanto nos disculpamos por falencias técnicas y que nos comprometemos a ir mejorando. Si, como decíamos, esto resultó de utilidad, te pedimos que te comuniques con nosotros por las redes que has visto en el pie de la pantalla, que te suscribas a este canal, que nos darías una mano importante si te suscribís al canal, y que sugieras temas, inquietudes, preguntas, debates, críticas. Ojalá esto sea también un vehículo de ida y vuelta, que lejos de sustituir la militancia concreta, la militancia en la calle, ayude a la reflexión, a la información, al diálogo, a la lucha de ideas, al debate y a la organización. Nos encontramos, si así lo disponen, en próximos programas.